Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Está con nosotros Óscar Ayerbe, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él se encuentra en la papeleta, en el casillero número 7 de la papeleta de hombres. Estimado Óscar, muy buenos días. Bienvenido a Café Sin Rosca. Bueno, estamos con un Consejo de Participación Ciudadana destituido y que hoy, posiblemente, hoy o mañana, tiene que ser ya eh, puesto los suplentes porque no puede descabezarse el Consejo de Participación Ciudadana. Muy buenos días, Óscar, bienvenido. César, un gusto compartir estos minutos y poder conversar sobre temas trascendentes del país, porque la quinta función del Estado es absolutamente vital, pese a que desde su nacimiento los gobiernos de Correa, Moreno y Lazo nunca quisieron que esto funcione, que no sea para los escenarios de su extrema conveniencia, que son, sin duda, la elección y nombramiento de las más altas autoridades de las instituciones de control del Estado. Y por eso han perdido la cabeza, están realmente ya fuera de sí. Y lamentablemente los miembros de esa organización cayeron en la trampa de agachar la cabeza frente a los poderosos intereses políticos de gobierno y económicos, y por tanto, finalmente la Corte Constitucional de Justicia tomó anoche la decisión jurídica mediante sentencia de destituir a los 7 miembros de esa institución, hecho inédito en la historia del país. Totalmente. Pero ahí hay otra cosa que afecta directamente a esta elección, porque 5 de los consejeros destituidos están buscando la reelección, lo cual nos hace preguntar, ¿ellos podrán ser elegidos nuevamente? Porque la ley es clara, destituidos son 2 años sin derechos políticos y menos para ocupar el mismo puesto del cual fueron destituidos. Ahí no hay confusión, mi estimado César, porque primero, en este momento tienen 5 de ellos la categoría de candidatos Ujú. al Consejo de Participación Ciudadana. Ya constan sus nombres y sus fotografías en las papeletas de votación, no las van a poder quitar. Ujú. Y por lo tanto también tienen el estatus de inmunidad, igual que todos los demás candidatos. En ese escenario, entonces, ah, habrá ciudadanos despistados que voten por ellos todavía. Claro. No creo que tengan ninguna posibilidad de tener éxito en esta elección, no solamente por la destitución del máximo organismo jurisdiccional del país, sino por todas las actuaciones que han tenido y han sido responsables de este descalabro institucional. De tal manera que siempre yo opiné que no podían ni debían participar como candidatos. Sin embargo, insistieron ellos y los calificaron y empezaron a actuar como tales. En eso la parte jurídica es clara. En la Corte Constitucional determina que el 5 de febrero a las 5 de la tarde, que terminan las elecciones, ellos automáticamente dejan de estar en licencia y se convierten en funcionarios actuantes, y por lo tanto ese instante quedan destituidos. Ujú. Y tú muy bien conoces las destituciones por cualquier mecanismo que sea, mediante la decisión de órgano competente, sea la Asamblea Nacional, un juez o en este caso la máxima autoridad jurisdiccional como es la Corte Constitucional. Esa sanción determina que los afectados no podrán ejercer cargo público por 2 años, de tal manera que tampoco podrían ni siquiera posesionarse. De Claro. tal forma que es una pérdida de tiempo para aquellos adeptos a los 5 candidatos, 2 hombres, 2 mujeres y uno de nacionalidades. Significa que se reduce la papeleta de hombres en la práctica, Ujú.
a 18, la de mujeres a 15 y la de nacionalidades a 7. Esa es la realidad técnico-jurídica. Y por otro lado, se mantiene el caos, se mantiene el escenario de la más impresionante desinstitucionalización. Por eso es que algunos rápidamente, agenciosos, eh, vinculados a sectores muy reconocidos del propio gobierno, quieren desaparecer esta institución. Claro, y ahora, estimado Oscar, con esto de la consulta popular, de ganar la consulta popular, ustedes van a quedar sin algunas funciones, quienes sean elegidos, obviamente, y prorrogarán a las autoridades que en este momento están en funciones, en este caso el, eh, el Contralor, porque aquí queda suspendido pues el proceso, porque hasta que se posesionen y todo lo demás queda suspendido, no hay contralor, no va a haber la renovación en el Consejo Nacional Electoral, sino que se quedan las mismas autoridades hasta por un año y medio, lo cual cumpliría el periodo del señor Guillermo Lazo. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Eh, Nosotros hemos venido denunciando persistentemente los efectos que significa meter la mano en la quinta función del Estado. César, solo recordemos por 2 minutos o menos el hecho de que con Rafael Correa, Ujú. él, a partir del 2009 al 2017, que fue presidente, nombraba a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él decidía quién iba a ser su presidente. Él determinaba con meses o años de anticipación quién iba a cumplir funciones de control del Estado y por lo tanto ahí nadie metía la mano, nadie se atrevía a dudar. Como elegía a unos altos y otros bajos, unos gordos y otros flacos, unos que veían, otros que no veían, y entonces aparecía un Galo Chiriboga, un Carlos Vaca, un Carlos Poli, un Gustavo Yart, y nadie decía absolutamente nada. Los reglamentos se hacían anillo al dedo, termo a la medida, le ponían hasta el color de ojos para que calce justo con el candidato seleccionado, meses de anticipación. Hicieron una fábrica de reglamentos para ajustar ese escenario. Y como en el 2013 tenían 100 asambleístas, ¿qué juicio político podía haber? Como tenían bajo control total y absoluto la Corte Constitucional, ¿qué institución podría ir por parte de ese organismo si quien ordenaba, mandaba y disponía, quien controlaba todos los poderes del Estado, quien controlaba todas las funciones del Estado, era Rafael Correa? De 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, los 5 eran puestos por Rafael Correa, de tal manera que todas las funciones del Estado, sin excepción alguna, y solo para ratificar más todavía, la justicia. Gustavo Yal, que en enero 14 es posesionado y cuando se va el 4 de junio del 2018, nombra 2.982 jueces y fiscales. Hasta el momento han salido 78. De tal manera, César, que ahí están todos, se siguen quedando ahí. Es parecido a los jerárquicos superiores de Rafael Correa. Cuando le eligen a Moreno, 95% de ellos se quedan ahí mismo, no es que se van. Ujú. Y cuando llega el señor Lazo, el 90% se sigue quedando ahí, se van rotando, rotando, rotando y todos quedan ahí mismo. De tal manera que el correísmo ha tenido una capacidad todavía de lograr escenarios, primero, de un alto, elevado índice de impunidad y por lo tanto una institución estratégica como la quinta función del Estado, que tiene otras obligaciones adicionales que no les han dado ni presupuesto ni han querido que funcione. ¿Cómo puedes tú, César, explicaste que en este momento el 80% de la población no sepa qué hace Ujú. esa institución estratégica clave, que es curiosamente es la única que pertenece y que representa a los ciudadanos? Ujú. No es que está responsable de elaborar leyes y fiscalizar, como lo hace la Asamblea.
no es que ejecuta y tiene el mayor presupuesto, el más gigantesco presupuesto del Estado, que es la función ejecutiva. No es que administra leyes, o perdón, administra justicia. Y la función judicial nuestra es, si el Estado ecuatoriano es corrupto, la función judicial es la más corrupta. Yo he presenciado y he sido testigo de todos los escenarios del 30S, cómo operaron, cómo se manejaron, cómo pedían plata para quitarles a unos y ponerles a otros, de tal manera que en ese perverso escenario de condenar inocentes, la acción Víctimas 30S y Óscar Ayerbe con su presidente, tomó la decisión de hacerse cargo de 205 casos. Hemos ganado 188 casos de la estructura judicial correísta de este país en un enfrentamiento que ya nos ha tomado 5 años, con una persistencia que no claudica nunca, porque todavía nos falta 7 procesos y 24 casos para concluir todo lo que tenemos que hacer bajo esta responsabilidad histórica de, mediante recursos de revisión, sean declarados libres e inocentes los que fueron condenados de 1 a 12 años de prisión. De tal forma que cuando fui y organicé la Mesa de Verdad y Justicia, la Mesa de Perseguidos Políticos, la Asociación Unidos por la Justicia, conozco a fondo lo que haya ocurrido. 252 jueces fueron denunciados por Óscar Ayerbe y no ha existido ni siquiera una investigación, peor indagación fiscal, peor Y instrucción esos jueces fiscal o siguen iniciar activos. un juicio. Pero claro, porque entre bomberos no se pisan las mangueras, Así entre es. jueces tampoco, pues. Entre jueces y fiscales no se pisan jamás las mangueras de nadie, de tal manera que todos estén en la impunidad. Esa es una realidad objetiva. ¿Cómo van a querer que una institución como la, la, el Consejo de Participación Ciudadana objetivamente, de manera seria, active la participación ciudadana para que todos nosotros nos convirtamos en actores, no en espectadores, para que utilicemos los observatorios, las veedurías, las sillas vacías, para que tengamos capacidad de recibir toda la información de las funciones del Estado, para que nosotros nos convirtamos en los verdaderos garantes de la transparencia y que las prioridades sociales se ejecuten por parte del Ejecutivo en el cumplimiento de sus obras, para que nosotros podamos tener permanente acción en la defensa de los derechos violentados permanentemente por instituciones y funcionarios en temas cruciales como la seguridad, la salud, la educación, el empleo. ¿Cómo es posible que violen derechos de 250.000 alumnos cada año y no les permitan ir a las universidades, teniendo hoy en día tanta tecnología? Yo te comento, César, que hace 2 años me gradué con un masterado, que no he visto nunca la universidad, ni la conozco, es la Universidad de Alcalá en Ujú. España. Y tuve un masterado en estrategia de comunicación política y empresarial y me gradué con éxito y resulta que nunca estuve presencialmente. ¿Cómo no pueden utilizar todas las herramientas tecnológicas para aplicar lo que en gran medida ya se está haciendo con la Universidad de Loja y entonces tengan el pensum completo global de todas las capacidades para que los alumnos estudien lo que quieren, no lo que no quieren, para que no se estén ausentando de su ciudad de origen? Jóvenes, hombres y mujeres que viven en Quito van a aparecer en Cuenca, en Machala, en cualquier ciudad del país. Ujú. Bueno, eso a lo mejor no es malo y a lo mejor termina siendo bueno, pero el hecho es que les mandan a estudiar lo que no quieren estudiar, pues. Pero ¿y los que se quedan sin estudiar? Y los que se quedan en la casa produce una frustración terrible de los jóvenes, sus padres, sus entornos, sus familias, sus comunidades. Y la pregunta es, ¿se quedan sin estudiar? ¿Tienen trabajo? No, No, no tienen ni trabajo ni estudio. estudio y van proclives a los escenarios de otros componentes como la droga y todo. De tal manera que la violación de ese derecho, César, cuando tú pides una cita médica,
y te dicen que ya tienes suerte, que ya te pueden dar la cita médica. Tú les explicas que te sientes muy mal. Así no, no se preocupe. Usted es un hombre con suerte. Le vamos a dar cita a 10 de la mañana el 1 de noviembre del 2023. ¡Ah, carajo! ¡Qué rica suerte la tuya! Claro, ¿No es esa violación de por derechos? supuesto. Cuando vas al hospital y no te dan las medicinas, tienes que ir a comprar y resulta que no tienes la plata. ¿Es eso violación de derecho? Esa es la función del Consejo de Participación Ciudadana. Combinar a todas las autoridades y de ser necesario pedir su destitución. Tiene 3 vías para hacerlo. La una en la Asamblea, vía fiscalización. La otra, que el propio Ejecutivo los destituya por incumplimiento de función. Y la otra, la judicial. Es que tiene mucho por hacer. Claro, y Nunca ha eso es hecho lo que no nada. ha No han hecho ninguno querido de que los haga nada. consejos de participación, pues. Se han Pero nada, dedicado nunca. solamente a los concursos de las autoridades de control. Nada más. Imagínate, tiene la capacidad de investigar la corrupción O sea, institucional. que no habría No me necesidad de tener refiero. una secretaría de anticorrupción, pues. No, imagínate que hubiera investigado a Carlos Poli. Solo pongámonos en Ujú. ese escenario para que ninguno de los actuales, ni el Contralor actual, ni nadie más se pueda asustar. ¿Ya? Imagínate investigándole a Carlos Poli y descubriendo todos los atracos que estaba haciendo con Odebrecht. Imagínate que descubra el Consejo Nacional de Participación Ciudadana que todos en el sistema de la Contraloría caen en los escenarios de corrupción, determinando glosas multimillonarias de miles de millones, y luego por debajo de la mesa justificando todo y evacuando todo y quedando la gran mayoría en cero. ¿Cómo te explicas eso? Ujú. ¿O no sabemos que eso ya pasó con Carlos Poli? Si Odebrecht no confiesa y dice, he sobornado a presidentes, he sobornado a altas autoridades de muchos países, aquí están, y aparece Ecuador. Y todavía quedan temas pendientes como el metro de Quito. Ahí hay una corrupción imparable. Es una cosa de locos. Pero verás que hay ciertos funcionarios intocables. ¿Cuándo has oído que le han hecho algo a Gustavo Yarro? O a Pepe Serrano y a otros. La gente se queda mutis, así. ¿Por qué? Entonces, cuando tú hablas de la rendición de cuentas, mi estimado César, es una burla nacional, ¿no? Claro. No sé si has asistido a una, yo sí he Sí, asistido, sí. De ¿no? instituciones Entonces, públicas ha habido, pues, las rendiciones de cuentas y hemos visto, pues, simplemente es la rendición de cuánto se ha gastado en el presupuesto, qué nomás se han hecho, pero no hay a fondo, por ejemplo, investigar contratos, ver cuáles son los contratos, cómo se contrataron. Eso no se hace. ¿qué dejaron de hacer? O qué dejaron de hacer, exacto. Si no es una ¿Qué bonita fue presentación de la institución, todos los programas que se han hecho y ya, o sea, y esa es la rendición de cuentas. invitan a los amigos y a los familiares y a los funcionarios y instantáneamente aplauden y asisten al cóctel Ujú. y algunos se pegan más tragos de lo que había estado previsto, ¿o no? Sí, Y entonces no pasa nada. No es que luego hay una auditoría, ¿no? Eso debe ser la rendición de cuentas debe ser una tarea de permanente acción durante todo el año para estar seguros que las distintas acciones prioritarias institucionales que van a terminar en la rendición de cuentas sean reales, objetivas, verdaderas y que tengan ojos visores de los ciudadanos, que puedan entonces ser una garantía real. En todo hay imperfecciones, en todo hay la mañosería. Yo he visto, por ejemplo, que casi todos los GATS impiden que exista participación ciudadana, que se den sillas vacías, y algunos que los dan, ponen a sus amigos, nombran a o mismos coordinadores funcionarios, ¿no? generales a sus propios amigos, y entonces eso se va eh, provocando como parte de la estructura, como lo hacía Correa. Correa hacía todo casi perfecto hasta que sale, pasa lo de Moreno, llega lo de la transición
Y fíjate en la propia transición, el Darwin Serakibian, un sinvergüenza, que ocupa dos funciones. Ahora quiere ser Contralor General Ujú. del Estado y ya está calificado. En su debido momento yo voy a presentar una denuncia y voy a comprobar las fechorías que este hombre hacía ahí y por eso es que tenemos ahora los Murillos y todo lo demás. Él era uno de los principales asesores de Hernán Ulloa. Ujú. Aquí no hay que sorprenderse de nada. Óscar Ayerbe, que está en el casillero 7, le dice a los ciudadanos del país, este es el momento de recuperar nuestra institución, la de los ciudadanos. Óscar Ayerbe en sus causas justas de más de 2 décadas, 3 décadas, en la que involucra temas como Filambanco 30S, Asociación Héroes del CENEPA, Mushipazumpa, etcétera, etcétera. Ya hay una larga lista, he participado en varias veedurías, observatorios, sillas vacías que constan ahí en mi expediente en Ahora, el Consejo. estimado Oscar, hay para la consulta popular, las personas que están haciendo propaganda por el sí dicen que este es un monstruo, esta institución. Es un monstruo que se hizo en en la constituyente de Montecristi y que lo único que ha servido, dicen, es para hacerse de más poder, que no hay nada de ciudadano. ¿Qué opinión le merece a usted estas opiniones de la asesora jurídica de Guillermo Lazo? Eh, la asesora está guapa, entonces no es un monstruo. No, pero dicen De que la tal manera, institución es un monstruo. ento- de tal manera que es una joven que me parece que tiene la función de cumplir los mandatos del presidente y por lo tanto trata de defender lo máximo que puede sus argumentos. Eh, yo estoy absolutamente consciente que si nosotros lo recuperamos para que cumpla la representación de los ciudadanos, que sus directivos entiendan que esta debe ser una institución independiente, autónoma, que no puede ni debe agachar la cabeza ante ninguna otra función del Estado, y que debe cumplir sus mandatos constitucionales, que ya he expuesto 4 de ellos solo para empezar. Entonces será una gran garantía democrática para que los ciudadanos empoderados de sus responsabilidades en todas las acciones del Estado pueda cumplir a cabalidad esta gran misión social. Los ecuatorianos deberíamos ser capacitados en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todas las instituciones públicas, en todas las instituciones privadas y en todos los sectores imaginables posibles de los trabajadores informales de nuestro país, para que 10 millones de ecuatorianos conozcan perfectamente qué hace esa institución, pero ni siquiera saben que no saben ni siquiera cómo votar, no saben que tienen que elegir hasta 3 hombres, Ujú. que existen 20 candidatos, que tienen que elegir hasta 3 mujeres y que existen 17 candidatos y que deben existir y que deben elegir un miembro para el Consejo de Nacionalidades. Verás, yo he hecho no menos de unas 20 encuestas. Ya no quiero hacer la encuesta porque termino ganando siempre todo. He ganado 20 sobre 20. Todos han perdido. He preguntado a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo se conforma este grupo de nacionalidades, y cuántos candidatos son? ¿Y cuántos se eligen? Y ninguno da la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que hay 8 candidatos, que se eligen solo uno, que si pones dos se anula, y 3 que representan a negros, indios, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Esos 4 componentes, el 99% de los ecuatorianos ni siquiera saben. Claro. Pero esa no es tarea del Consejo Nacional Electoral, estimado Oscar, que
eso vaya a socializar a la gente para que te digan cómo votar, porque no veo que hay un interés en decir hay que votar por tres candidatos y votas por más, anulas el voto, puedes votar por uno aunque sea, pero hasta tres candidatos en cada una de las papeletas y en la de nacionalidades por uno. Verás, los candidatos al Consejo de Participación deberían ser sordos, mudos y ciegos y deberían amarrarse los pies con esas cintas adhesivas y las manos y taparse la boca. Poco menos que hizo falta para que así se proceda con la participación de los candidatos. Ahora mismo he sido ya acusado por un individuo que siendo candidato da vergüenza, ah, porque me acusa de que con qué fondos yo he financiado mi campaña. Y entonces primero que he recorrido casi todo el país, entonces la gasolina, el auto, el caminar, el almuerzo, el desayuno, el almuerzo, la merienda, el hotel, eso aparentemente no hay cómo hacer. Ujú. Entonces, cómo, cómo te pido a ti que no hay no hay cómo hablar contigo, porque cómo te digo quién es Oscar Ayer. Claro. Entonces escribí mi hoja de vida. Y para que sepa la gente, porque tú si me conoces, Ujú. he estado en Filambanco, he estado en casi todos los escenarios de los últimos 20 años como protagonista en lucha de causas justas, ¿no? Y entonces, eh, solo en este año he tenido más de 200 invitaciones en medios de comunicación. ¿Cómo no va a haber escuchado a alguien Oscar Ayer? Y ahora resulta que no puedes dar ni siquiera tu hoja de vida en un papel, en un documento, porque te prohíban hacer, poner pancartas, poner afiches en los postes, en las paredes, te prohíben hacer propaganda en los medios de comunicación. Yo no puedo ir y contratar una cuña a favor de Oscar Ayerbe en ninguna radio del país. No puedo tener, y eso sí me gusta mucho, no puedo tener auspicio de ningún movimiento, partido político. Eso está bien y yo, eso me enorgullece. Pero ¿qué acaba de pasar? Que los correístas, encontrándose en el escenario de una encuesta en el que a Franco Lor le ponen en 1,3%, es decir, nada, y el resto no aparece, toman la decisión en México, Vinicio Alvarado y Rafael Correa, de visibilizarles a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, los visten de azul, camisa azul, les ponen un eslogan que dice antes estábamos mejor, hacen que el Consejo Nacional Electoral grave y solo ellos aparecen con la camisa azul. Todos los demás de cualquier movimiento, organización ciudadana o simplemente los candidatos ciudadanos que por error aparecían con camisa azul, les hacían quitar para que se cambien y pongan otra camisa. Pues imaginaste. Y ahora resulta que los de azul son identificados por el movimiento y partido número 5 de la Revolución Ciudadana como sus adherentes y los auspician y hacen recorridos con ellos. Y esos candidatos, alcaldes, prefectos y del consejo aparecen también con fotografías de Rafael Correa. Es impresionante en la costa ver eso. Un candidato a alcalde abrazado, Rafael Correa puesto en una gigantografía. Es común y corriente. De tal manera que en esa permanente violación nosotros tomamos la decisión de hacer una lista de 7 candidatos que no tienen ninguna relación o vínculo con ninguna organización política y por lo tanto en la lista de hombres estamos Óscar Ayerbe con el número 7, Juan Esteban Guarderas con el número 6, David Zúñiga con el casillero 10. En mujeres, Pamela Troya con el 7, Paulina Jiménez con el 14 y Jacqueline Ludeña con el casillero 17. Y en nacionalidades y pueblos, Teddy Tama con el casillero 7. Una cosa tan curiosa, todos los que encabezamos, hombres, mujeres y nacionalidades, tenemos el número 7. Y recordarás tú que el 7 es de la suerte, 7 días de la semana. Dios crea el mundo en 7 días, 7
es la luz astral del universo, y Oscar Ayerbe, para colmo de males, nace el 7 de marzo, puede ser completo. Y mi gato Zeus, que tú le conoces, resulta que tiene 7 vidas, entonces yo estoy feliz con el 7 y verás que fue por sorteo. No es Así que hay... es, así es, estimado Oscar. Quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros en Café Sin Rosca. Hemos de tener otra oportunidad para conversar y seguir pues tratando estos temas importantes para el país. Muchísimas gracias nuevamente a Óscar Ayerbe por haber estado con nosotros. Él está en el casillero número 7 de la papeleta de hombres. Y nosotros regresamos luego de este corte con más invitados aquí en Café Sin Rosca. Mi Estimado Óscar, estimado muchísimas César, gracias. solamente unos 30 segundos quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Café Sin Rosca y a ti, César, por este permanente apoyo a causas justas. Sin el apoyo de ustedes no hubiera sido posible tener los éxitos que hemos tenido durante estos años tan complejos y difíciles, en la cual miles de familias pudieron recuperar en algo no solo la libertad y ser declarados, ratificados su inocencia, sino que empiezan una nueva vida, un nuevo escenario luego de una terrible destrucción de planes de vida, destrucción de familias, de una profunda crisis económica porque no podían conseguir ni siquiera trabajo, de tal manera que mi más profundo agradecimiento por ese apoyo social por causas justas. Muchísimas gracias, Oscar, y así estaremos siempre. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.